El neoliberalismo es una doctrina económica que fue impulsada principalmente por la exministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, y el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Esta doctrina nos dice que debemos delimitar la participación del Estado dentro del mercado, es decir, reducir el gasto público en la economía. Entre otras medidas, el neoliberalismo propone elevar la base fiscal sin aumentar los impuestos en los sectores de mayor ingreso, abrir las fronteras para el comercio internacional y también, por sobre todo, aumentar el flujo del dinero, como todas las putas. El neoliberalismo ha hecho posible la globalización gracias a que varios países, sobre todo los latinoamericanos, y el 1 de enero de 1994 se firmó el Telecán, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En dicho tratado nos volvemos parte de los socios fundamentales tanto de Canadá y Estados Unidos. Según la misma Secretaría de Economía, después de este tratado, en 2016 se registró un número... El 1 de enero de 1994 se firmó el Telecán, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En dicho tratado, México se vuelve fundamentalmente un socio económico de Estados Unidos y Canadá como nunca antes se había visto. El Telecán se convirtió en el tratado que llevó a la creación de la zona económica libre más grande del mundo. Según datos de la Secretaría de Economía, en 2016 se triplicó el comercio entre estos tres países, dando como resultado la suma de 9.996 mil millones de dólares. Sobre la globalización. Okay. ¿Cuál cree que es el papel de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de la globalización? Pues es fundamental, porque sin eso no vamos a tener el tema de la conectividad ya ahorita las empresas no compiten con su empresa junto, compiten a nivel mundial, entonces las tecnologías son fundamentales. ¿Cómo afecta la globalización a la diversidad cultural de un país? No sé, no creo que afecte, sino nutre, va complementando la cultura. Lo que sí puede ocurrir es que a lo mejor se toman patrones como validados, como temas raciales o temas de consumo, que a lo mejor no son propios del país. Pero esto no se puede detener, es la inercia de la historia. ¿Y cuál es su opinión sobre la influencia de las empresas multinacionales en la economía nacional? Pues ahorita estamos viviendo un fenómeno que se llama nearshoring, y esto es de un impacto muy fuerte porque nos estamos convirtiendo en proveedores número uno de Estados Unidos, ¿no? La ubicación geográfica de México es fundamental y crucial para el desarrollo de estas nuevas inversiones en México. Fuimos el segundo país a nivel mundial el trimestre pasado de inversiones. ¿Cree que la globalización ha contribuido a la desigualdad social que se vive dentro de nuestro país? La globalización ha contribuido a la desigualdad social. Ajá. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si desde la llegada de más empresas extranjeras, pues como resultado hay empresas nacionales que no pueden competir, por ejemplo, con las otras, por lo tanto se pierden algunos empleos y mucho del dinero de estas empresas extranjeras no se queda en el país, sino que se queda como profit de la empresa. Y pues mucha gente puede opinar que esto ha aportado a que haya menos flujo del dinero dentro de las ubicaciones que antes pertenecían a empresas nacionales, y estas personas que trabajaban ahí o que tenían sus negocios pues han perdido poder económico, poder adquisitivo, y esto ha aumentado la desigualdad social. Sí puede ser. Recordemos que en México estamos formados por 95% de pymes. Entonces, sí hay un reto, sin embargo, no lo veo tan complejo. El año pasado el TLC fue modificado para apoyar las pymes. Y ya hay un capítulo específico para pymes en el TLC.
hay una competencia desleal, pero fíjate, yo no pienso mucho con empresas extranjeras, o sea, una competencia desleal bien directa es el Oxxo con las tienditas. El Oxxo termina acabando a los negocios pequeños, ¿no? En muchas zonas se pone un Oxxo y desaparecen todos los micronegocios. Y por último, ¿qué medida cree que podría tomarse para mitigar estos impactos negativos que podría llegar a tener la globalización? Pues lo que pasa es que ya se está viviendo menos, pero existía unos incentivos muy fuertes a empresas transnacionales. Por ejemplo, había empresas que les regalaban el terreno, que les pagaban menos impuestos, ¿no? Llegaba a haber empresas que solamente pagaban 3% de impuestos. Entonces, estas son medidas, o sea, el dinero que gana una transnacional tiene que repartirse. Hubo un caso con una minera canadiense donde todo el dinero salía para Canadá y era una derrama muy pobre en México. Entonces yo creo que un combate sería la legislación en cuanto a que el impuesto termine cayendo en el país y la contratación de ustedes, ¿no? De jóvenes en puestos estratégicos y no se traigan extranjeros para posiciones estratégicas, ¿no? Muchas gracias. No, ¿Cuál cree que es el papel de las tecnologías de la información del proceso de globalización? Yo creo que principalmente comunicar y dar una facilidad de herramienta que nos facilite los procesos de automatización tanto en la industria, que ayuden a las empresas a principalmente a comunicar a su mercado meta o para alguna oferta de trabajo. Pues es facilitar, ya sin ello pues no hay una manera de llegar a donde queremos, ¿no? En este caso al mercado meta, quieres cierto tipo de gente con cierto perfil para reclutamiento, pues también es esencial tener ese servicio. ¿Cree que afecta la globalización a la diversidad cultural del país? Bastante, ya que pues, muchas personas de otros países vienen, ya sea por alguna oportunidad laboral, entonces es muy común que veamos gente de distintas nacionalidades conviviendo ya de una manera más cotidiana con nosotros en nuestro entorno, entonces creo que influye bastante. ¿Cuál es su opinión sobre la influencia de las empresas multinacionales en la economía nacional? Pues también afecta directamente, ya que pues, al estar en territorio nacional, pues tienen que pagar impuestos y pues a su vez genera dineros, la mayoría del porcentaje pues se quedan aquí en México, entonces incentiva la economía, incentiva que crezca la infraestructura del lugar geográfico donde está ubicada, entonces las ciudades se van creciendo de una manera más acelerada que si no estuvieran las empresas. ¿Cree que la globalización ha contribuido al aumento de la desigualdad social en nuestro país? Sí, yo creo que sí, porque primeramente la riqueza no se reparte de manera equitativa, sino que se queda pues, en la mano de los empresarios, de los capitalistas, en el gobierno. Entonces no beneficia a los sectores vulnerables, que son los que menos riqueza obtienen de la globalización de este fenómeno. Por ejemplo, cuando trabajan en este tipo de empresas tan grandes, pues esas personas tienen los trabajos menos remunerados, entonces no están ganando tanto como la gente que se está enriqueciendo a raíz ¿Qué medidas cree que podrían tomarse para mitigar los impactos negativos de la globalización? Primeramente, creo que corresponde a nuestros gobiernos generar políticas públicas que eviten que se concentre en pocas manos, sobre todo en el aspecto de la corrupción, es donde pues, los gobiernos han dado concesiones para que pues, las personas que ellos conocen o sus amigos, por así decirlo, son los que controlan los mercados y pues están actuando en una ilegalidad. Entonces, primeramente una política que nos ayude a combatir esta corrupción en el sistema
ayudaría a que los efectos negativos se empiecen a contrarrestar. ¿Cuál crees que es el papel de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de globalización? Pues yo siento que tiene mucho que ver porque pues es un medio de comunicación, ¿no? O sea, pues ahí en sí, pues todo el mundo ya utiliza esos medios de comunicación, o sea, para difundir información, para dar a conocer algo, entonces pues siento que sí es importante en estos momentos de la vida, pues ya tiene mucho que ver en nuestra sociedad. Claro, claro. ¿Cómo afecta la globalización a la diversidad cultural de un país? Pues afecta mucho porque pues la globalización a veces se pierden mucho de las culturas que se llevan practicando desde hace mucho tiempo, entonces mientras más población, mientras más globalización, pues siento que pues se pierden ese tipo de cosas y la gente ya no respeta como antes sus culturas. Ok. ¿Cuál es tu opinión sobre la influencia de las empresas multinacionales en la economía nacional debido a esta globalización? Pues siento que ya tienen un papel muy importante, ¿no? Porque pues la economía se basa en las empresas grandes, puede ser, no sé, Tesla, Microsoft, Meta, o sea, todo ese tipo de empresas que son las que pues ahorita podemos decir que están ganando el mundo. Por ejemplo, el Bitcoin, toda la criptomoneda está siendo muy famosa en estos momentos. Entonces pues la economía se está yendo por ese medio, ¿no? Antes decían que la economía se basaba en el oro, pero ahorita la economía pues ya se está basando en ese tipo de métodos, en comprar e invertir en acciones y dinero electrónico. Ok. ¿Crees que la globalización ha contribuido a la desigualdad social dentro de nuestro país? Sí y no, porque pues siento que, o sea, como no hay o sea, puede ser que sí, porque pues no hay tantos derechos igual que la mujer al hombre, ¿no? O sea, sin ofender, el hombre siempre va a tener como una preferencia en un trabajo, por así decirlo, ante una mujer, porque pues la mujer a veces está más propensa a varias ciertas situaciones que no pueden tener, o sea, no pueden, no, sin decir nada malo, no pueden ser como buenas para una empresa, ¿no? O sea, me platicaba una maestra de eso, que decían que la mujer está más propensa de que pues puede pasar algo, puede salir embarazada o algo, sin ser racista ni machista. Entonces decían que pues el hombre en sí está más enfocado en el método de trabajo. O sea, no es malo, o sea, se puede ver mucha igualdad de género. Hay mujeres que tienen puestos mucho más altos que los hombres y que ganan un dinero más, ¿no? Pero pues siento que pues, no afecta mucho, ¿no? Porque pues esto se lleva viendo desde hace mucho tiempo y pues llevamos mucho tiempo con este tipo de jerarquías en los trabajos. Entonces va a ser muy difícil que se pueda quitar en estos momentos, aunque hay una lucha muy fuerte e intensa por intentar quitar este tipo de cosas, pero pues esperemos que se siga con esto para que puedan lograr un equilibrio entre los dos tipos de géneros y pues que la mujer sea más reconocida por su desempeño en las empresas y en todo. Ok. Como última pregunta, ¿qué medidas crees que podrían tomarse para mitigar los impactos negativos de la globalización en nuestro país? Pues siento que sería más como irnos por el área... perdón? ¿Cómo era la pregunta? Sí, ¿qué medidas crees que podrían tomarse para mitigar los impactos negativos de la globalización en nuestro país? Pues dejarnos de guiar tanto por los medios de comunicación masivos, ¿no? O sea, dejarnos de guiar por lo que dicen los noticieros, por lo que dicen los medios de comunicación, porque a veces malinforman a las personas mal, entonces eso nos lleva a un área de desinformación muy grande en este país. Entonces, si estamos mal económicamente y globalmente, somos uno de los países con tasas de desempleo más grandes en el mundo, pues siento que así dándole al mexicano una idea errónea de las cosas y dándole una mentalidad que no sirve, pues no vamos a avanzar en un método de avance económico, social, educativo, y en todos los sentidos. Entonces pues no somos iguales que otros países del primer mundo que pues tienen una organización social mucho más grande que nosotros y tienen una economía más grande y tienen una industrialización diferente. Entonces pues por eso mismo mucha gente decía que quítenle Televisa a la gente, quítenle TV Azteca a la gente, quítenle el Facebook, los medios de comunicación, porque la gente lo único que publica son tonterías. Entonces, pues así nos llenamos de un país lleno de gente, puede decir sin ofender a la gente, mediocres, porque pues no aportan algo muy bueno para la sociedad. Entonces, pues ese método de desinformación nos ha ido mal a este país, entonces por eso no progresamos como país. Muchas gracias, señor Luis. De nada.
¿Cuál crees que fue el papel de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de globalización? Pues hoy en día casi la mayoría tiene acceso a las noticias, a las redes sociales, entonces mediante esa información nos informamos de la mayoría de cosas que pasan en el mundo. ¿Cómo afecta la globalización a la diversidad cultural de un país? Creo que afecta porque realmente vemos noticias de otros lados, entonces nos enriquecemos de la cultura, de la lengua, y eso hace que nuestra cultura varíe en sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la influencia de las empresas multinacionales en la economía nacional? Creo que día tras día ellos mismos se van enriqueciendo y creo que no aportan lo suficiente a la sociedad, entonces es lo que puede un poco afectar. ¿Crees que la globalización ha contribuido a la desigualdad social de nuestro país? Un poco, porque la mayoría de gente a lo mejor no tiene acceso a internet o a alguna tele, entonces no tiene la información necesaria como para enriquecerse de nuestra cultura, de nuestra lengua. Claro. ¿Qué medidas crees que podrían tomarse para mitigar los efectos de estos impactos negativos en la globalización? Pues a lo mejor informarnos más, que no den noticias falsas, que realmente la gente tenga un poco de conciencia y sepa qué está bien y qué está mal. Ok, muchas gracias, señoras. Después de haber escuchado las opiniones de los entrevistados, de los encuestados, y también de haber analizado algunos de los conceptos básicos sobre la globalización y lo que hemos visto en clase, pues la globalización es, ya sea que algunos consideren que sea buena, que sea mala, un proceso histórico que se dio, que se ha dado y que estamos viendo sus consecuencias en el plano contemporáneo en el que estamos, plano actual, que tenemos como resultado también de doctrinas neoliberales que se aplicaron en Latinoamérica y en varias partes del mundo, donde pues nuestros gobiernos aún siguen manteniendo en sus códigos legales, e incluso lo podemos ver económicamente, la presencia como en México, ¿no? Por ejemplo, que por muchos años las empresas extranjeras no pagaban casi impuestos, algunas hasta el 3%, poquito menos, y tienen muchas más facilidades que las nacionales en veces, cosa que pasó después de empezar el periodo neoliberal. También con el neoliberalismo vivimos algunas de las épocas más feas del país, como lo fue la crisis de 1994, aunque también pudimos ver el crecimiento de servicios como lo fue Telmex, que no serían lo que fueran hoy si no se hubieran privatizado, también temas de ejidos, y por supuesto también lo vimos con Enrique Peña Nieto al momento de permitir que otras distribuidoras de gasolinas llegaran al país, que antes Pemex era quien tenía el monopolio básicamente de esa industria como empresa estatal, y pues la globalización fue bastante importante, al igual que el neoliberalismo, y actualmente pues estamos viendo un poco que a pesar de lo que pueda decir nuestros gobiernos actuales, seguimos viviendo parte de las doctrinas neoliberales muy latentes todavía en el país.